En un pueblo donde los rumores pesan más que la verdad, y los nombres determinan el destino, una joven se atreve a soñar. Su nombre es Amira, y su historia no es una más. Es una rebelión hecha susurro, una lucha tejida con silencios, una verdad que late más allá del prejuicio. Bienvenidos a Luna Verdadera, donde el amor no pide permiso y la pasión no entiende de reglas. Esta es una historia de almas valientes, y todo comienza, ahora. Capítulo 1. La sangre que el pueblo no olvida. La luna se alzaba imponente sobre las colinas de Valle Sereno, iluminando los caminos con una luz que parecía sacada de un sueño. Aquella noche, como tantas otras, Amira caminaba descalza por el sendero que llevaba al lago Espejo. Sus pasos eran suaves, como si no quisiera perturbar la tierra que la había criado y también condenado. A su alrededor, el silencio era absoluto, solo interrumpido por el susurro del viento y el leve crujido de las hojas secas. Pero dentro de ella, una tormenta rugía. Porque aunque su rostro mantenía la calma, sus pensamientos eran una marea de recuerdos, heridas y preguntas sin respuestas. Amira no era una muchacha común en Valle Sereno. Hija de una mujer que llegó de tierras lejanas, hermosa y misteriosa, y de un hombre que pertenecía a una de las familias más respetadas del pueblo, su nacimiento fue motivo de escándalo. Nunca hubo una boda. Nunca hubo una aceptación formal. Solo un amor que desafió a todos, y un final trágico que alimentó el odio y el juicio por generaciones. Su madre murió poco después de traerla al mundo, y su padre desapareció una noche sin dejar rastro. Algunos dicen que huyó por vergüenza. Otros, que fue silenciado por aquellos que no soportaban ver su apellido manchado. Nadie lo supo con certeza. Lo único real fue el vacío que dejaron. Desde entonces, Amira fue criada por la vieja Elda, una curandera que vivía en las afueras, lejos del bullicio y las murmuraciones. Elda la protegió, le enseñó a leer los secretos de las plantas, a escuchar la sabiduría de la tierra, y sobre todo, a mantenerse en pie, aun cuando todo y todos parecieran querer verla caer. La muchacha creció hermosa, con una belleza salvaje que parecía nacida del mismo bosque. Sus ojos oscuros guardaban tormentas, y su cabello, siempre suelto, bailaba al ritmo del viento. Pero ni su hermosura, ni su nobleza, lograron borrar el estigma que la acompañaba como una sombra constante. En la escuela, los niños la evitaban. En el mercado, los comerciantes la atendían en silencio, sin mirarla a los ojos. Y en las fiestas del pueblo, su nombre ni siquiera era mencionado. Para muchos, Amira no existía. Para otros, era una advertencia viviente, el resultado de lo que ocurre cuando se rompe con las reglas no escritas del buen linaje. Pero ella no pedía compasión. Solo quería ser libre. Libre de juicios, de prejuicios, de historias ajenas que la encadenaban sin haber tenido ella ninguna culpa. Cada noche, frente al lago, Amira hablaba con la luna. Le contaba sus sueños, sus dolores, sus deseos. Le pedía un destino distinto, uno que no estuviera definido por el pasado. Y aunque la luna no respondía con palabras, su luz la envolvía con ternura, como una promesa muda. Aquella noche, sin embargo, algo era distinto. Lo sintió en el aire, en la forma en que el agua del lago reflejaba una silueta que no era la suya. Se giró lentamente, y allí estaba él. Elías. Habían pasado muchos años desde que se marchó. Cuando eran niños, él fue uno de los pocos que le hablaba sin miedo. Compartieron juegos, secretos y risas que ahora parecían parte de otra vida. Pero cuando su familia decidió enviarlo lejos para protegerlo de las malas influencias, Amira supo que no volvería a verlo. Hasta ahora. El joven que estaba frente a ella ya no era un niño. Su rostro tenía la fuerza de alguien que había conocido el mundo más allá de las fronteras del pueblo. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Profundos, curiosos, sinceros. Amira, dijo él, con una voz que acariciaba más que pronunciaba. ¿Me recuerdas? Ella no respondió de inmediato. Su corazón golpeaba con fuerza, como si tratara de escapar de su pecho. Asintió con suavidad. Él se acercó, sin miedo, sin culpa, sin las cadenas que el pueblo le había impuesto tantos años atrás. Y en ese instante, bajo la luna llena,
entre reflejos de plata y suspiros detenidos, algo cambió. No era un reencuentro cualquiera. Era el inicio de algo que ni la historia, ni los rumores, ni siquiera el tiempo, podrían detener. Capítulo 2. Voces del ayer, susurros del corazón. La mañana siguiente llegó envuelta en un manto de bruma suave, como si el amanecer no quisiera perturbar el secreto que había nacido bajo la luna. Amira despertó con el corazón inquieto. Su encuentro con Elías no había sido un sueño. Su rostro seguía tan claro en su mente como la luz que se colaba por la ventana. Pero más fuerte aún era la sensación que se había encendido en su pecho, una mezcla de esperanza y miedo, de emoción y duda. Porque si bien su alma había danzado en silencio al volver a verlo, su razón le recordaba con cruel precisión que el mundo al que ambos pertenecían no era amable con las historias que desafiaban las normas. Mientras se vestía, los recuerdos de su infancia con Elías regresaban como olas suaves que rozan la orilla de la memoria. Recordaba cómo se escondían entre los sauces, cómo él le traía flores silvestres y ella le contaba cuentos que su madre le había susurrado antes de partir. Elías era diferente. Siempre lo fue. A pesar de haber nacido en una de las familias más influyentes del pueblo, nunca usó su apellido como una espada. Era curioso, valiente y, sobre todo, justo. Pero cuando lo arrancaron de su lado, sin despedidas, Amira aprendió a blindar su corazón. No porque hubiera dejado de quererlo, sino porque sabía que no debía ilusionarse con lo imposible. Esa mañana salió al mercado, como cada jueves. El aire olía a pan recién horneado y a frutas maduras. Pero algo era distinto. Las miradas se habían vuelto más penetrantes, los murmullos más intensos. Ya no era solo la hija de nadie, de la que todos hablaban a sus espaldas. Ahora había rumores nuevos, especulaciones sobre lo que había pasado en el lago. Amira lo sintió de inmediato. Las mujeres la miraban con una mezcla de envidia y repudio. Los hombres bajaban la vista al cruzarse con ella, como si cargar con el juicio del pueblo fuera contagioso. Ella caminó erguida, con la cabeza en alto. Había aprendido a resistir esas miradas desde niña. Pero esa mañana, dolían más. No por el rechazo, sino por lo que amenazaban con arrebatarle justo cuando algo nuevo había comenzado a nacer en su vida. Al llegar a su puesto habitual, encontró a la vieja Elda esperándola con el ceño fruncido. «Lo vi en tus ojos, niña», dijo sin rodeos. «¿Lo viste?». Volvió. Amira asintió en silencio. Elda suspiró, y sus arrugas parecieron hacerse más profundas de golpe. Elías siempre fue distinto. Pero el pueblo no cambia, Amira. No le bastó con arrancarte a tu padre. No le bastará con ensuciar tu nombre. Si él te busca, te pondrán en la hoguera sin fuego, pero con palabras que queman más que las llamas. Amira bajó la mirada. No por vergüenza, sino por impotencia. ¿Era tan difícil querer y ser querida sin tener que justificar cada latido? ¿Y si esta vez fuera diferente?, susurró con un hilo de esperanza. Elda la miró con ternura. Le acarició el rostro y respondió con una tristeza que dolía más que cualquier advertencia. No es el amor lo que temo, niña. Es el odio de los que no lo entienden. Aquella tarde, Elías volvió a buscarla. Esta vez la encontró entre los árboles, recogiendo hojas de verbena y manzanilla. No dijo nada al principio. Solo la observó desde la distancia, como si temiera romper el hechizo que los envolvía. Finalmente, ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron de nuevo. «No he dejado de pensar en ti ni un solo día», dijo él, sin titubeos. Amira sintió como su cuerpo se tensaba. No por miedo, sino por lo mucho que esas palabras significaban. «Elías, no sabes lo que estás haciendo». «Sí lo sé», respondió él con firmeza. «Estoy regresando por lo que siempre fue mío». Ella quiso responder, pero no pudo. El nudo en su garganta era demasiado fuerte. Entonces, Elías se acercó, paso a paso, como quien camina hacia un destino inevitable. «Ya no soy un niño, Amira. Sé lo que significas. Y no me importa lo que digan, lo que piensen, lo que inventen. Estoy aquí. Y no pienso huir otra vez».
Las lágrimas se agolparon en los ojos de Amira, pero no cayeron. En lugar de eso, su alma gritó en silencio, alzándose entre los árboles, entre las heridas, entre los prejuicios que durante años le dijeron que no merecía ser amada. En ese instante, sin promesas ni palabras vacías, Elías tomó su mano. Y el mundo, al menos por un momento, pareció guardar silencio para dejarlos amar. Capítulo 3. El silencio de los muros viejos. Esa noche, la lluvia cayó con lentitud, como si el cielo mismo no supiera si debía llorar o limpiar lo que el pueblo había ensuciado con tantos años de secretos. Amira observaba las gotas chocar contra la ventana de su pequeña habitación, preguntándose si el amor verdadero era realmente una locura. Porque eso era lo que empezaba a sentir por Elías, no una pasión efímera como las que tejían las muchachas en susurros, sino un fuego que ardía suave pero firme, como la llama que nunca muere, incluso cuando el viento sopla con furia. Elías le había prometido que no se marcharía otra vez. Pero Amira sabía que el amor no era suficiente para desafiar a todo un pueblo. Las raíces del prejuicio eran profundas, y quienes vivían en ese lugar se alimentaban de chismes como si fueran pan caliente. Sabía que había ojos vigilando cada paso, oídos atentos a cada palabra, bocas sedientas de convertir cualquier gesto en escándalo. Esa noche, mientras el viento golpeaba los viejos muros de su casa, Amira bajó al sótano. Allí, entre baúles viejos y libros polvorientos, guardaba lo poco que quedaba de su familia. Abrió una caja forrada con retazos de tela color vino. Dentro, cartas, fotografías descoloridas, una medalla oxidada, y un diario, el de su madre. Lo había leído tantas veces que conocía cada palabra, pero esa noche buscaba algo distinto. No un recuerdo. No consuelo. Buscaba fuerza. Pasó las páginas con manos temblorosas hasta que encontró una entrada que había subrayado hacía años. Amar no es para los que temen. Amar es para los que arden. Para los que, aun sabiendo que pueden perderlo todo, eligen entregarse por completo, sin garantías, sin redención, sin explicación. Amar es el acto más rebelde que una mujer puede cometer en un mundo que quiere verla callada. Amira cerró el diario, respiró hondo, y supo entonces que su madre no había muerto con miedo. Había vivido con coraje. Y ese coraje, de algún modo, ahora la recorría también a ella. Al día siguiente, caminó hasta la colina donde los sauces se mecían como centinelas del pasado. Elías la esperaba allí. Se notaba nervioso, como si presentara batalla en su propio corazón. Cuando la vio, su expresión se suavizó, y corrió a su encuentro. Amira, algo ha pasado. ¿Qué ocurre? Mi padre lo sabe. Sabe que nos vimos. Sabe que me alejé de casa anoche. Lo escuché hablar con el alcalde. Dicen que tú me estás desviando, que te aprovechaste de mi ausencia todos estos años. Y han ordenado que me envíen fuera, otra vez. El mundo se detuvo. Amira sintió como si la tierra quisiera tragarse su esperanza. No podía volver a perderlo. No ahora. No otra vez. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó con la voz apenas audible. Voy a quedarme. Aunque me deshereden. Aunque me expulsen. No me importa nada si no estás tú. Amira lo miró, buscando en sus ojos la verdad detrás de sus palabras. Y la encontró. Él no mentía. Estaba dispuesto a pelear por ella. Por lo que ambos eran. Por lo que querían ser. Si te quedas, dijo ella, será con todo. Con la vergüenza que otros me ponen encima. Con mi nombre sin linaje. Con mis heridas. Con mi historia. Y con tu alma, que es lo más puro que he conocido, respondió él. No hubo besos. No hubo promesas vacías. Solo un silencio que lo decía todo. Se sentaron juntos en la hierba húmeda, bajo un cielo que no juzgaba, que no preguntaba. Y ahí, en medio del ruido del pueblo y el murmullo de los árboles, Amira entendió que había empezado algo que nadie podría detener. Pero en algún rincón del pueblo, una sombra los vigilaba. Alguien que no creía en segundas oportunidades. Alguien que prefería el escándalo antes que el perdón.
Y aunque esa noche fue serena, las próximas no lo serían. Porque cuando dos almas desafían al mundo, el mundo responde. Y la historia de Amira apenas comenzaba. Y así, con el corazón desbordando más dudas que certezas, Amira eligió sentir. Eligió amar, aunque eso significara enfrentarse al mundo entero. Pero cada historia de amor que desafía las reglas, despierta enemigos ocultos. Lo que viene no será fácil, porque en este pueblo, el pasado no olvida, y el amor verdadero siempre tiene un precio. Nos vemos en el próximo capítulo de Luna Verdadera.